Hola a todos, soy Pablo Antonio, pertenezco a IAPM y estoy de nuevo con vosotros para abordar un nuevo capítulo de Haciendo Riquezas. Recordad que estamos teniendo un texto de base, que os lo leo, Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Dice lo siguiente: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La máxima que estamos sacando del texto es: las riquezas se hacen con sabiduría. El dinero se gana con trabajo. Una gran diferencia. Para hacer riquezas con sabiduría necesitamos tener mentalidad. Sin mentalidad es muy complicado porque lo mismo que entran, salen. De ahí que estamos haciendo un plan, estamos siguiendo un plan para desarrollar mentalidad, especialmente desde la niñez hasta la edad adulta. Hemos abordado ya algunas fases, entre ellas hemos abordado la parte de Él te da, como los padres dan a los niños desde pequeños y les enseñan a administrar el dinero o los recursos que les dan. Hemos visto también la parte de te da el poder es conocimiento. Y hemos visto que para hacer, el hecho de hacer, hace falta sabiduría. Todo esto ya lo hemos estado tratando. Hoy vamos a ver la parte de adulto, de cuando ya la mentalidad se supone que está formada para empezar a actuar y ya a desarrollar las riquezas. El principio que vamos a necesitar es las relaciones, de tal manera que hoy vamos a hablar de, para hacer riquezas necesitamos relacionarnos. El texto que acabo de leer dice, a fin de confirmar su pacto. Esta parte, a fin de confirmar su pacto. El pacto tiene que ver con relación. Siempre que hacemos un acuerdo, un pacto, tiene que ver con relación con alguien. Y las relaciones, por otra parte, pueden ser o bien porque uno tiene afinidad con alguien, es decir, pueden ser elegidas porque uno quiere tener una relación, o no solamente así, sino que hay relaciones impuestas, hay relaciones que nos vienen dadas. Nuestros familiares, por ejemplo, nuestros padres, nuestros hermanos, no los hemos elegido nosotros, nos vienen dados y son relaciones que hay que saber tratar con ellas. Por eso Jesucristo enseñó tanto acerca del perdón, acerca del amor, es decir, bases fundamentales para poder relacionarnos. Una idea que se dice es la siguiente: la falta de oportunidades, y lo hablo en el contexto de las riquezas, la falta de oportunidades nos vienen dadas por falta de relaciones. Es decir, lo voy a poner en positivo. Cuantas más relaciones tengamos, más oportunidades vamos a tener y en este caso de poder hacer riquezas. ¿Cómo abordan este tema los hebreos? Recordad que estamos navegando a través de la cultura hebrea y viendo cómo ellos tienen distintos actos para ir formando la mentalidad, el carácter, la personalidad desde el niño hasta la edad adulta. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, especialmente en el tiempo de la Biblia, normalmente los hijos heredan los negocios de los padres. De ahí que, si os fijáis, Jesucristo, cuando Él estuvo en el templo y se perdió, recordáis que los padres vinieron a buscarle y Él les dijo la típica frase: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es decir, los hijos heredan los negocios de los padres. Incluso físicamente Jesucristo heredó el negocio de la carpintería de su propio padre. Ahora, cuando una familia tiene negocios, o tenía negocios en aquellos tiempos, se estilaba lo siguiente, y es, a los 30 años, es decir, damos un salto, recordáis la última fiesta que vimos,
de los 12, 13 años, ahora a los 30 años, se acostumbraba a hacer lo siguiente, especialmente, ya digo, si la familia tenía negocios. Reunían a los vecinos, reunían a los familiares, reunían también a los clientes, a los proveedores, a todo aquel con el que hacían negocios. Y en la propia casa hacían una fiesta de presentación en sociedad del muchacho, que ya no es tan muchacho, ya es adulto, ya cumple 30 años. Es decir, en el 30 cumpleaños se hacía esta fiesta. O bien también la fiesta se hacía para adoptar a algún hijo en la edad adulta que lógicamente se adoptaba, no era propio. Entonces, en esa fiesta, como digo, se invitaba a todos, se comía, se bebía, como es típico, pero había un diálogo especial del padre hacia el hijo. Ese diálogo consistía en lo siguiente, y lo vais a recordar porque Cristo pasó por eso también. El padre en esa ceremonia decía: hijo, ya te puedo confiar la administración de los negocios. Te confío autoridad y responsabilidad. Si el joven había tenido un tutor, como era el caso de muchas familias pudientes que ponían un tutor para ir educando al joven, le decía también lo siguiente: te quito el tutor y ahora estás bajo mi cobertura. Y al final de toda la ceremonia, lo que ocurría es que le ponía un anillo y le enviaba. Le enviaba, no es que le echaba, sino simplemente le daba el poder y la autoridad. Y decía estas palabras: tú eres mi hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Si os fijáis, yo creo que ya lo habéis pillado, Jesucristo, cuando fue bautizado, precisamente a los 30 años, que era la edad común para iniciar el propio negocio, le ocurrió así. Fue a ser bautizado por Juan el Bautista, los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz. Y esa voz decía estas mismas palabras: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A partir de ese momento, el joven, que ya digo, ya es adulto, con 30 años, y con la autoridad del anillo que le había sido impuesto, podía firmar y podía negociar de la misma manera como los propios padres. Es decir, cualquier palabra que él daba, cualquier acuerdo que él establecía respecto al negocio familiar, tenía la misma validez que la autoridad de los propios padres. Y empezaba, como digo, a relacionarse. Por eso es que, llegado a este punto, la manera como se desarrolla nuestra mentalidad tiene mucho que ver ahora ya para hacer riquezas con relaciones, la manera como nos relacionamos. Recuerda que he dicho, no todas las relaciones eran elegidas, hay relaciones impuestas, incluido en el tema de negocios, porque hay proveedores que no los elijo yo, son los únicos que tienen ese tipo de material, entonces me tengo que relacionar con ellos sí o sí, si es que quiero ese tipo de materiales. Hay clientes igualmente, es decir, hay una serie de personas, o una serie, mejor dicho, de relaciones que las necesitamos. Y por último, tenemos que tener en cuenta, y este es un principio importante para hacer riquezas, os recuerdo que riquezas no estoy hablando solamente de dinero, es más, dinero no son riquezas, dinero es una herramienta. Bien, dicho eso, las relaciones son tan importantes que hacen lo siguiente: cierran y abren puertas para nosotros. Por ejemplo, si yo me relaciono con alguien del mundo de la electricidad, aunque yo no sepa nada de electricidad, con el correr del tiempo y estando con esta persona que va a estar hablando acerca de ese tema, yo voy a adquirir ciertos conocimientos, y no solo conocimientos, voy a conocer personas, me va a abrir el mundo en el que se mueven la gente de electricidad. De tal manera que las relaciones, para este joven, ahora va a empezar a relacionarse con personas de ese entorno.
En el ejemplo de Jesucristo es la misma historia. Él quiso con 12, 13 años relacionarse con los doctores de la ley, con toda la gente importante, y no pudo ser en ese momento. Pero ahora, a partir de 30 años, él va a empezar a relacionarse con, perdonadme la expresión entre comillas, gente del mundo espiritual, porque ahora se le va a abrir ese mundo espiritual y él va a empezar a funcionar y va a hacer riquezas espirituales. Espero que haya sido de bendición, os espero próximamente.